7:03. Les recuerdo que una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Cada vez que uno conversa con Leonardo Buniac, queda una huella en la reflexión, en el análisis, en la reacción de la gente. ¿Cómo valora la gente los análisis de Leonardo Buniac, mi próximo invitado, mi primer invitado de la semana? Economista, magíster en Economía Internacional, especialista en Finanzas Internacionales, consultor en Planificación Estratégica y calificador de riesgo bancario. Leonardo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Un placer y un saludo a todos tus seguidores, a tus miles de seguidores y radioescuchas. Gracias. Bueno, Leonardo, la gente está muy pendiente de qué decisiones se pueden tomar en una economía maltrecha, qué decisión puede cambiar o mejorar, al menos en alguna pequeña medida, esta situación de la economía que luce en caída libre. Recientemente, bueno, supimos de esta referida al encaje legal. Hay quienes vinculan directamente esta decisión a lo que ya está pasando con la elevación de la divisa estadounidense y su cotización en la economía venezolana, en la oferta y la demanda. ¿Cuál es tu punto de vista y sobre todo cómo podrías relacionar el propósito de tomar esta decisión en este momento y los verdaderos efectos que ya pudieran medirse o que pudieran preverse? Bien, mira, Eduardo, esta medida en realidad se toma en el marco de lo que deberían ser aquellas políticas económicas orientadas básicamente a atenuar los impactos de la recesión. Estamos en época de COVID-19, ciertamente la economía mundial, hablamos de todas partes del planeta, en todas partes del mundo, y nos vamos a referir exactamente a América Latina. Los gobiernos han tomado un conjunto de medidas económicas de carácter fiscales y monetarias con el objetivo de atenuar los impactos de la recesión. El objetivo, se ha equivocado o no se ha equivocado, ha sido que los gobiernos han intentado hacer lo posible de aplanar la curva de contagio, ¿verdad? De que no supere esa curva, lo que se llama el umbral del sistema de salud pública, para que no colapse especialmente los hospitales en términos de su capacidad para hospitalizar. Y obviamente aplanar la curva de contagio ha supuesto el confinamiento, la cuarentena y el aislamiento social. Por supuesto, este confinamiento, y no hablo de Venezuela, hablo de todas partes del mundo, también supone el cierre de empresas, se cierra la actividad económica, se cierra la economía, las empresas ya no producen, ya no pueden vender, no pueden cobrar, no pueden honrar obligaciones contractuales con sus proveedores, y en muchos casos y en muchos países del mundo hay despido masivo de personas y el desempleo está llegando a niveles realmente preocupantes. La Naciones Unidas estima que la tasa de desempleo global podría llegar inclusive a niveles de 44% de continuar esta suerte de contracción. En función de eso, como estos pronósticos económicos de una caída de la economía mundial de 5 puntos, Europa cayendo en 2 dígitos, la economía americana con un pronóstico de 8 puntos de caída, América Latina con un pronóstico de contracción de 9%, los gobiernos, obviamente, frente a este pronóstico construido en abril, mayo y julio por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, CEPAL, todos estos organismos que hacen estos cálculos, incluyendo los bancos de inversión, los gobiernos del mundo han entonces diseñado un conjunto de programas, unos paquetes de estímulos fiscales y de estímulos monetarios para poder romper, para poder quebrar esas expectativas de contracción, que es lo que se llaman políticas anticíclicas. Es decir, intentar atenuar los impactos de la recesión. Por ejemplo, en Estados Unidos, como tú bien sabes, hay un programa de estímulos fiscales que superan los 3 billones de dólares, son 3 trillones para ellos, básicamente orientados a rescatar empresas, pero por otra parte estimular el bolsillo de los consumidores. La Reserva Federal, por su parte, ¿qué ha hecho? Llevar el tipo de interés a zona cero y por supuesto cero encaje legal, y por otra parte inyectar mucho dinero a través de la Reserva Federal al sistema bancario norteamericano para que se recupere el crédito bancario, se recupere el crédito a las hipotecas, que es tan importante en ese país, y por otra parte estimular el bolsillo del crédito al consumo. En Europa, el Banco Central Europeo ha llevado la tasa de interés a zona negativa. Eso significa que si tú pides un crédito por 100 euros, tú vas a poder devolver 97. O sea, no solamente no vas a pagar interés, sino que vas a pagar menos que el capital.
porque el tipo de interés es negativo en menos 0,25%. Y por otra parte, ha activado un crédito de 891.000 millones de euros para inyectarlo a la banca a través del Banco Central Europeo para estimular el crédito bancario. En América Latina, más o menos ha ocurrido lo mismo. Los gobiernos que han hecho, y eso por supuesto ahí debemos incluir al de Venezuela en lo que corresponde y en lo que respecta a lo que ha podido lograr, bueno, reducción en la tasa de política monetaria, que es la tasa que le cobra el Banco Central a los bancos por el crédito interno bancario, disminuciones en el encaje legal, la compra de valores que emite la banca en el mercado secundario, moratorias y reestructuraciones en los préstamos bancarios para que las empresas no vayan a bancarrota, la congelación de las calificaciones crediticias porque los créditos se hacen demorados, crédito interno bancario para la banca, intervención en el mercado de divisas. Pero que más nos interesa sin duda en el caso nuestro es el tema del encaje legal. Todos los países han avanzado en América Latina con programas de estímulos fiscales por parte de los departamentos de finanzas, es decir, el Ministerio de Hacienda o Finanzas, que es política fiscal, gobierno central, pero esto acompañado de una política monetaria acomodaticia que crea o intenta crear condiciones financieras para que el crédito bancario, que es el que financia la actividad productiva y reproductiva, genere crecimiento y empleo para atenuar, repito, los impactos de la recesión. En América Latina se estima 9 puntos de caída. ¿Por qué? Porque la economía ha estado confinada durante casi 6 meses en todos nuestros países y eso significa cerrar la economía y que la gente no produzca, no consuma y la cadena de distribución completamente quebrada. Esto es producto indudablemente de COVID-19 y Venezuela, a pesar de que arrastra una contracción muy importante desde el año pasado, pre-COVID, también está incluido dentro de este análisis para que separemos esto de cualquier tipo de matiz político, porque eso es una cosa muy grave que a veces nosotros como analistas cometemos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la realidad es que el Banco Central de Venezuela hace varios meses atrás decidió disminuir la tasa de encaje legal. ¿De qué estamos hablando? La tasa de encaje legal en Venezuela, y expliquemos qué es el encaje legal. El encaje legal es un instrumento de política monetaria que obliga a las entidades bancarias en todas partes del mundo, por cierto, ya no existe en muchas partes del mundo, pero que obliga a las entidades bancarias a depositar en el Banco Central un porcentaje de esos depósitos captados de Eduardo Rodríguez o de Leonardo Buniac. Bueno, en el caso nuestro, a partir del proceso de hiperinflación en el año 2018, se llevó la tasa de encaje legal, que era exageradamente alta, la más alta del planeta, de 61% a 100%. Tú debes recordar aquello porque hemos hablado en el pasado. Claro. Bueno, significa eso, que si Eduardo Rodríguez va y deposita 1 millón de bolívares en el Banco A, el Banco A está obligado a depositar ese 1 millón de bolívares en el Banco Central de Venezuela. Y Leonardo Buniac, ¿verdad?, que es un prestatario que quiere pedir un crédito o gastar con su tarjeta de crédito, no puede acceder al crédito porque el banco, a pesar que tiene los fondos, lo tiene encajado en el Banco Central y no puede prestarlo. Bueno, a raíz de toda esta crisis con COVID, el sector productivo, ¿verdad?, Fedecámara, Colindustria, el Consejo de Comercio han venido pidiendo al gobierno dos cosas. Uno, el diferimiento, obviamente, de las obligaciones fiscales, como el tema del pago del impuesto sobre la renta y el IVA. Tú recuerdas bien eso, pero por otra parte, en el ámbito monetario, la flexibilización del encaje legal para que la banca regrese a prestar porque hoy la cartera de crédito de la banca, Eduardo, apenas son 172 millones de dólares. Cuando era en el año 2017, por ejemplo, hace 2 años atrás, era 12.000 millones de dólares. Leonardo, en el 90 eran 25.000 millones. Leonardo, tengo que hacer una pausa. Del regreso quiero que entres de lleno en los escenarios y las posibles consecuencias de esta decisión de flexibilización del encaje legal. Si tú crees que están dadas las condiciones para que los propósitos que llevaron a tomar esta decisión cumplan su objetivo. ¿Seguro? O si existe el riesgo, o si para ti sería un hecho que volviera a ocurrir lo que motivó a aumentar a un 100% el encaje legal en un momento dado, que era, bueno, se decía que la gente agarraba ese dinero
para comprar divisas. Yo quisiera, sin pretender que tú seas un mago, que tú nos ayudes a avisorar posibles escenarios a raíz de esta decisión. Amigos, regresaremos. Esto es Publicidad. ¿Te has preguntado cómo